miradas sobre este asunto. Vamos a darle la bienvenida, aunque antes, si me permite, una pequeña crónica, pero adelanto, nos acompaña Diego Sanjurjo, que es director en Ciencias Políticas, asesor en temas de seguridad del precandidato del Partido Colorado, Robert Silva. Vamos a repasar con declaraciones del propio Silva lo que fue esta presentación de seguridad pública del precandidato. A ver. Robert Silva considera que el presidente de la República debe liderar la estrategia de seguridad. Plantea profesionalizar la policía con más y mejor capacitación y con aumento salarial de al menos 50%, que requiere una importante inversión. Estamos en un entorno de unos 20 millones de dólares anual, que nosotros, obviamente, todo este paquete de medidas van a implicar un fuerte incremento en el presupuesto del Ministerio de la Seguridad, mucho más que del Ministerio del Interior. Como parte de esa profesionalización, se modificaría la forma de acceso a las jefaturas de policía. No más designaciones directas, no más jefes de cárceles con designación directa, no más jefes de policía con designación directa. Vamos a profesionalizar. Entre los planteos está pasar 1.500 soldados del Ejército a la Guardia Republicana y a las seccionales más conflictivas. También desplegar militares y coordinar acciones entre públicos y privados para controlar las cargas en el puerto de Montevideo y que la droga no pase por Uruguay. Bueno, bienvenido al programa. Muchas gracias. ¿Qué repercusiones ha tenido hasta el momento de lo que fueron la presentación de las propuestas? Por ahora muy buenas, la verdad que muy buenas, sobre todo por lo que creo que es hasta ahora, espero que hasta ahora el signo diferencial, que es el de proponer medidas con sustancia detrás, ¿verdad? Es decir, ayer presentamos un documento que tiene 20 páginas, 20, sí. con 20 medidas sobre seguridad, donde, bueno... La prensa hizo hincapié especialmente en dos, ¿no? Yo creo que en varias, bueno, pero no sé, yo como estoy yendo de un lado a otro, capaz que yo las veo con mayor hincapié, ¿no? Pero me parece que hasta ahora lo que estábamos teniendo era una discusión sobre seguridad pública bastante triste, por así decirlo. A ver, ¿por qué? Y bueno, con algunos partidos haciendo planteos muy vagos, y otros tirando simplemente ideas sueltas que en el fondo todos sabemos o que ya se han implementado en Uruguay o que se han implementado en otros países sin grandes resultados, ¿no? O que se vienen implementando, de hecho, sí, actualmente, ¿no? Es decir, y estamos hablando de un problema que es el que más interesa y más preocupa a los uruguayos, y a su vez un área de política pública donde a mí me han escuchado decirlo muchas veces, hay mucho por hacer. Es decir, realmente hay mucho por hacer porque, lo he dicho muchas veces durante muchos años, es un área de política pública donde llevamos mucho retraso en comparación con otros países. Entonces, frente a esa realidad, leer que los programas políticos no dicen nada concreto o no traen nada innovador o no prueban cosas nuevas, bueno, es un poco decepcionante y creo que al menos las respuestas que yo he tenido a este documento en ese sentido han sido muy positivas. Bien, vamos a repasar algunas de esas medidas, si les parece, y me gustaría que los panelistas tomen alguna para preguntar o para opinar. Fernanda. Sí, yo estaba, una de las que no salió en la prensa, pero que me parece muy interesante, si bien quizá no estamos en un momento en el que la sociedad lo discuta desde esa perspectiva, pero yo creo que es muy positivo y necesario. Quería profundizar un poquito sobre el desarme civil como una de las propuestas de este programa que me parece innovadora y positiva. Sí, a ver, muchos uruguayos no lo saben esto, pero Uruguay es uno de los países más armados del mundo. Exacto. Es decir, somos de lejos el más armado de la región y los organismos internacionales estiman que somos probablemente el sexto país más armado del mundo. Ahora, las armas de fuego por sí solas no matan a nadie. Las armas de fuego pueden ser una herramienta de defensa muy efectiva, pero en ciertos contextos, en contextos de violencia, de marginalidad, de drogadicción, de narcomenudeo, convierten una situación de violencia en una situación explosiva. Entonces, Uruguay nunca tuvo un programa de desarme civil, ¿no? Pero se ha planteado muchas veces. Es un debate que nosotros acá hace 15 años que estamos con este programa y se ha debatido muchísimas veces. Como muchas cosas, ¿no? Que nunca Sí, se materializan. Bueno, Pero, ¿y ¿no? qué tranca llevar adelante una propuesta de esta naturaleza? Mirá, yo creo que hay varias medidas que están acá en este documento, que ojalá las podemos conversar, en las cuales seguramente todos, de izquierda a derecha, todos estemos de acuerdo. Solo que creo que lo que falta es el liderazgo, la valentía de decir, esto lo vamos a llevar adelante. El costo político, ¿no? porque también Sí, el costo político, tal cual. Pero bueno, estamos hablando de una persona, en este caso, a la que yo represento,
que es Robert Silva, que hizo eso mismo en la educación. Lo que todos decían que había que hacer desde hace décadas, él dijo, yo lo voy a hacer con todos los costos y todos los obstáculos que sabemos que eso tuvo en la educación. Lo mismo planteamos para la seguridad. ¿Y cómo sería el desarme? A ver. En este caso, lo que estamos planteando es una política voluntaria, donde lo que nosotros hacemos es ir a buscar las armas de mayor riesgo. Es decir, en muchos países hay programas de desarme civil que lo que tienen que hacer para ser efectivos es estar focalizados en aquellas armas que causan violencia. Porque acá se hizo también eso de entregar voluntariamente. Bicicletas se daban por... ¿Qué sería? No, en realidad lo que se planteó, lo planteó Mujica, era un programa a cambio de bicicletas y computadoras que nunca se implementó, ¿no? Yo creo que era una buena intención, estaba bien. Nosotros le damos una vuelta de giro y lo que decimos es, primero, no vamos a aceptar cualquier arma, sino que lo importante es que el arma tiene que estar operativa. Es decir, hoy por hoy, si uno hace un programa de desarme, como hay en Brasil, en Argentina, en Chile, el 99% de las armas que recibe la policía o quien sea son armas que están viejas, rotas, inutilizadas. Nosotros lo que queremos son armas operativas. Por un arma operativa nosotros te vamos a dar, por ejemplo, un vale de compra para canjearlo, no sé, por un celular o por ropa de marca o por algo que a esa persona le parezca interesante, ¿no? Por supuesto que esto no es una bala de plata, no es para que ahora empecemos a discutir todo si esto va a salvar al país del narcotráfico. No, pero es una medida para sacar armas de los barrios y para bajar un poco esa naturalización de la violencia y de las armas de fuego que tienen muchos jóvenes. Sanjurjo, perdón, pero yo me imagino que ese canje puede resultar interesante para alguien que tiene un arma operativa en su casa, tal vez con fines de defensa, que nunca estuvo muy seguro de tenerla, pero el que está ya en el negocio del tráfico de drogas o del tráfico de lo que fuere, en el mundo delictivo, el celular se lo afanan en la esquina, no precisan entregar el arma, que es con lo que trabajan, entre comillas. Es que no apunta, Bueno, lo no sé responda que Sanjurjo, pero me imagino que obviamente no apunta a ese público, apunta a la prevención. 20 medidas, muchas que van dirigidas al narcotráfico a gran escala, otras que van dirigidas a bajar la violencia de la sociedad. Se segmenta. ¿No? Si en cada medida vos me preguntabas por qué estas cosas no se implementan, en parte por eso, porque el preguntas periodista como te dice, esta. pero entonces esto va a ser la solución. No, pero es yo la no te estoy hablando de ¿no? para nada mencioné palabra panacea ni solución de nada. Simplemente en la lógica del planteo, digo, a ver, ¿a quiénes les llega, a quiénes les interesa, a quiénes se sumarían a ser parte, ¿no? Bueno, en Brasil, por ejemplo, se entregaron literalmente millones de armas. Mira. ¿No? Millones. Y eso tuvo un descenso consecuente en los homicidios, quizá no de entre delincuentes, pero sí de muchas personas que esas armas además muchas veces que después te las roba la delincuencia. que terminan siendo robadas, exactamente. Claro. ¿no? Entonces, También. esto es un programa de vuelta voluntario. Es una parte más, Si una uno no punta quiere más. participar, no participa. Pero si Bien. uno capaz que es una madre que sabe que tiene un revólver y tiene miedo que su hijo adolescente lo empiece a Exacto, usar, sí. nos lo entrega y le damos algo acá. Bien. Otra medida, Connie, en tu caso, que quieras A mí me destacar. interesa mucho la comparación internacional sobre la profesionalización, porque además la experiencia que uno tiene a lo largo de la historia política que a uno nos ha tocado vivir, siempre el tema de las designaciones uno encuentra que terminan de jefes de policía, a veces gente con trayectoria policial, no necesariamente la más destacada, pero en muchas otras ocasiones gente que viene del ambiente político partidario. Yo tengo algunos, recuerdo algunos, no nombraría a ninguno, entre otras cosas. Nombrá. No, porque algunos de ellos han muerto y no es manchar su memoria, es cuando me enteré que lo nombraban jefe de policía de tal departamento, digo, ¿cómo es el plan? Porque esto, no sé, es decir, se está discutiendo si pueden las intendencias entrar o no por concurso y hay flor de lío, que la tradición del jefe de policía, amigo del ministro del Interior, ¿cómo se rompe? Bien. Tenemos, de las 20 medidas, hay unas 5 que están en una categoría que es profesionalización policial. Sí. Que lo decimos a propósito, para no decir fortalecer a la policía, como dice todo el mundo. Claro. Queremos dar un salto de calidad en la Policía Nacional. Entonces, ahí tenemos varias medidas que para mí son todas fundamentales. Una es la que usted dice, es decir, terminar con la selección directa en toda la medida de lo posible. Y ahí lo que vamos a hacer, lo ponemos muy claro, es invitar a la Oficina Nacional de Servicio Civil a que se instale en el Ministerio del Interior y nos proponga cómo se pueden hacer una cantidad de cambios. El primero de ellos, este que usted menciona, es decir,
que las jefaturas departamentales, las direcciones nacionales, pasen a ocuparse por concurso, ¿no? Donde se valore, donde haya un tribunal que valore méritos, capacidades y también para mí lo más importante, la estrategia de desarrollo institucional que esa persona proponga para el cargo que va a liderar, ¿no? Exactamente. Ahora, después de eso tenemos otras medidas que para mí son claves, que es, tenemos una policía que para mí, yo por lo menos estoy muy orgulloso de servir a la policía, que a su vez nos sirve a nosotros. Ahora, hay mucho margen de mejora. Y eso tiene que ver sobre todo con que el 90% de los policías es el personal subalterno, que tiene requerimientos muy bajos de entrada, una formación muy baja y a su vez, y no es casualidad, unos sueldos que están sumergidos. Entonces lo que planteamos es, primero, los policías tienen que tener liceo completo. Ya está, que hoy por hoy lo que se requiere es ciclo básico, ¿no? Yo creo que deberíamos ir en 10 años a licenciatura directamente. Pero bueno, paso a paso, liceo completo. A su vez la formación es de 600 horas. Vamos a plantear 800 horas y no quiero entrar en todos los contenidos, pero hay mucho para incluir en esa formación. Pero si le vamos a exigir más a estas personas, tenemos que remunerarlas realmente mucho mejor. Entonces, lo que planteamos es que por lo menos el aumento tiene que ser gradual, pero llegar a un 50% de mayor aumento salarial. ¿Por qué esto? Porque lo que precisa Uruguay es que los hijos de ustedes, mis hijos, quieran ser policías. Que la persona a la que le interesa la seguridad pública diga, yo me quiero dedicar a la policía, como se hace en otros países. ¿Y esto por qué? Porque la policía tiene que pasar a ser una carrera atractiva, desafiante, dinámica, bien pagada. Todo lo que hoy, por supuesto, no es, ¿no? Entonces, estos cambios me parece que a mediano y largo plazo pueden cambiar sustancialmente la calidad de los funcionarios policiales, ¿no? Y bueno, es decir, eso sumado a, como dijimos antes, ¿no? La profesionalización, la despolitización, no sé bien cómo llamarlo, pero empezar a hacer que la carrera policial sea algo más dinámico, más profesional, y que nos atraiga a todos, ¿no? Que a todos nos pueda parecer interesante. Subirle los sueldos es también uno de los puntos, ¿no? Sí, lo acabo de decir, por supuesto. 50% de aumento. Claro. La idea es subirle... Ay, yo si soy policía pienso, entonces ¿qué me estaban tomando el pelo todo este tiempo? Perdón, lo puedo pensar así, ¿no? Sí, Si soy policía. No, yo creo que pila. Igual me- Ahora me- lo que era lo que es ahora. Claro. todos los sueldos han ido mejorando, todos los gobiernos, también le han dado un aumento, pero de vuelta, estamos en una situación donde la clase media no quiere ser policía. Hay que tener vocación para ser policía, o tus padres tienen que querer ser policía, cuando en realidad es una tarea de las más importantes del país, con mucha responsabilidad, que nos protege a todos, y sin embargo las condiciones, porque no son buenas, no atraen a mucha gente, ¿no? A gente valiosa. Cambiémoslo, ¿no? Básicamente va por ahí el planteo. Bien. ¿Otro, Diego? Sí, yo iba a ir un poco por el lado de los salarios, pero antes, porque Sanjurjo decía, es decepcionante ver cuando no hay propuestas. También es decepcionante cuando se hacen propuestas y las propuestas no se cumplen, ¿sí? Porque con los 136 liceos modelos que propuso Talvi y después Robert Silva, el candidato que usted apoya, estuvo al frente de la ANEP y no se implementaron. Hizo 70, ¿no? Entonces, no, pero no los construyó. Convirtió liceos que ya existían en una nueva modalidad que se llama María Espínola y construyó uno, que fue el que inauguró en Casaballe días antes de dejar el mandato. Pero por eso digo, yo cuando veo cuantificaciones tan rimbombantes, tiemblo y digo, ¿esto es propuesta o promesa? Porque hablar de 50% de aumento en los salarios, claro, ¿quién no quiere tener 50% de aumento? El tema es cómo va a reaccionar el resto del funcionariado público y cuánto le cuesta eso al país, ¿sí? Porque que aspiracionalmente querramos ir hacia ahí está bien. El tema es si nos lo podemos permitir. Me parece que las propuestas serias tienen que estar por el tamiz de las restricciones presupuestales que el país tiene. Ahora lo escuchaba en la rueda de prensa a Robert Silva decir que este plan costaba 20 millones de dólares, ¿dijo eso? Yo creo que lo escuché bien, porque si sacamos un número más o menos rápido de cuánto costaría aumentar 50%, porque además el programa dice al menos el 50% del sueldo de todo el personal policial, a mí me da cómodamente arriba de los 200 millones de dólares por año, ¿no? Sí, ¿Cuál es el asunto ahí? Bien, varios temas. Primero, habíamos planteado 136 liceos, construimos 70.
Pero está bien. Si a No, usted no le se parece que construyeron no, 70, por no favor. pasa nada. No voy a discutirle. No voy a discutir porque también importa. No, Si, no, si pero realmente creemos no caiga en que eso, el usted que es gobierno un- no hizo absolutamente nada estos 5 años y fue toda una pérdida de tiempo, bueno, está bien. No, pero no se construyeron 70 liceos. Está bien. No podemos decir eso. Yo, a diferencia del colega, sí reconozco que todos los gobiernos, incluso los del Frente Amplio, lograron mejoras sustanciales en los sueldos de algunos profesionales, por ejemplo, de los maestros. Y lo lograron hacer, ¿no? Y en la Entonces, policía también. no es imposible. Sustantivamente. Igual que este gobierno. Entonces, Sí. si se quiere hacer, si hay voluntad, se puede encontrar el dinero. No tengo muy claro a qué se refería Robert Silva, pero hoy lo que tenemos son los sueldos de los policías ejecutivos, Sí. son más o menos 450 millones de dólares por año. Ok. Eso es lo que nos cuesta. Lo que planteamos es, en base a una reforma que va a ser mucho más eficiente el trabajo del ministerio, no se va a duplicar ese presupuesto, pero sí va a aumentar considerablemente. Es decir, va a haber un aumento salarial y por otra parte vamos a reducir costos, por ejemplo, con las licencias médicas. Tenemos 4.000 policías por mes que están de baja por licencia médica. O sea que se va a fortalecer realmente todo el aspecto psicológico, de terapia, de salud Sí, mental. pero no hay 4.000 personas que estén sufriendo problemas psicológicos, sino que hay 4.000 personas, muchas de ellas están abusando de un sistema que no permite controlar las licencias, ¿no? Entonces, Entró en vigencia ayer nuevo sistema. En base a esa reforma que queremos hacer con la Oficina Nacional de Servicio Civil, eso va a abaratar muchos costos, ¿no? Por supuesto que implica un esfuerzo, por supuesto que sí. Bueno, cada partido, cada gobierno tiene sus prioridades. A nosotros nos parece que en este caso la seguridad pública amerita un esfuerzo considerable en este aspecto. Bien. ¿Qué punto te interesa a ti, Alfredo? Lo del narco, porque a mí me parece que tienen cosas interesantes con respecto a lo que es represión, lavado de dinero, hablan de centros de adicciones, combatir, pero hablan poco de educación. Y yo creo que lo mencionan al pasar educación. Y yo creo que el problema del narco, más allá de que hay que reprimirlo, por supuesto, tampoco es muy rentable en el mundo, no ha logrado, la represión no ha logrado grandes victorias. Si vos no atacás al mercado específicamente, a las nuevas generaciones en educación con respecto a esa idealización o esa banalización del uso de drogas como una cuestión que no pasa nada, está todo bien, drogate que no pasa nada, seguimos fomentando de que haya mercado para consumir ese tipo de cosas. Entonces me parece que combatir el narco, si no apuntás a la educación de las nuevas generaciones, a que la droga de por sí no es positiva. Pero también el Ministerio del Interior tiene que encargarse de la educación. Entre otras cosas, es fundamental. Yo creo que el Ministerio del Interior tiene que jugar en eso, tiene un papel importantísimo junto con la educación. Me parece que Alfredo no leyó la propuesta. Sí, la leí. Son 19 páginas, no 20, son 19. Estabas mintiendo de entrada. Pero te salteaste una. O sea que la leí. Te salteaste una porque debe ser somos el único partido que ha propuesto una política justamente educativa de la seguridad, de eso que vos proponés. Pero es una frase, habla de educación, ¿tá? Y después habla de los 30 centros de adicción. ¿Quiénes son los que caen adictos? ¿Tá? Son gurises que empiezan a consumir muchas veces, mientras se glorifique el tema del uso de droga. Sabe que son 3 párrafos, además. Mientras se glorifique el uso de la droga por parte de comunicadores, periodistas, músicos, políticos, etcétera, ¿tá? Es decir, seguís generando bueno, una de las mercado. medidas que vamos a poner en marcha es un programa educativo en el cual se proponen 2 cosas. Por un lado, estudios nacionales e internacionales plantean que gran parte de la deserción estudiantil en los barrios más conflictivos de las ciudades se debe a que los chicos no se sienten seguros en las escuelas y los liceos. Se sienten inseguros y no quieren ir, ¿no? Entonces lo que decimos es, si queremos cambiar esto, porque la educación, creo que todos los que apoyamos a Robert entendemos que la educación es el pilar de todo la sociedad para llegar al desarrollo, entonces los liceos y las escuelas de contexto crítico tienen que ser los lugares más seguros de esos barrios. Entonces ahí planteamos un plan donde vamos a poner policías en estado permanente en esas escuelas, en esos liceos, junto con toda la tecnología, control de acceso, cámaras, alarmas, etc. Por otro lado, justo lo que Alfredo nos sugería, es decir, un programa educativo con la ANEP, en la cual se le va a dar a los chiquilines y jóvenes, sobre todo de escuelas y liceos de contexto crítico, contenidos sobre prevención de violencia en las escuelas, en las casas, en los barrios, ahí entra el problemático consumo, de drogas, exacto.
conductas sexuales de riesgo, etcétera, etcétera. Una Es la montón de página temáticas. 8, por si te faltaba. No, la leí toda. Página pero 8, Alfredo. Educación, dice. Una frase de la educación. No, pero te imprimió mal la impresora, porque son 3 párrafos. los escribí yo. Articulación con el sistema Capaz que se le educativo. cambió el programa con Educación otro segura y programa preventiva, compartido, ese es el gran que tiene título. solo frases. Muchas frases tiene. Yo Bien. quiero notar también algunos otros Sí, por aspectos que son supuesto, importantes, ¿no? 1.500 militares. Para Robert, igual que la educación, es obviamente el tema que él se puso al hombro, porque considera, al igual que yo, que la educación es la base de cualquier cambio que queramos lograr en la sociedad. Él nos dijo lo mismo en materia de seguridad. Es decir, este tema, por los riesgos que sabemos que tiene a nivel regional, yo me lo tengo que poner al hombro. Por eso, todas nuestras propuestas parten de un comando de seguridad integral que tiene que ser presidido por el presidente de la República, no porque él vaya a sumar algo excepcional, sino porque él tiene que asegurarse de que ese salto cualitativo a una seguridad interinstitucional realmente se dé en el terreno. Por eso él quiere estar sentado ¿No en le la mesa quita protagonismo asegurándolo. al Ministerio del Interior? No. Sí, por supuesto. como tiene que ser. Intencionalmente. Intencionalmente. Es decir, la seguridad Bien. tiene que dejar de ser vista en Uruguay como algo puramente policial y represivo y pasar a ser una tarea interinstitucional que creo que este gobierno lo ha intentado, lo hemos intentado en estos años, pero nos parece que ese comando puede ser el que dé ese salto de calidad importante, ¿no? Para mí el punto 4, que tiene que ver con el Ministerio de Justicia y la reforma del sistema penitenciario, es clave, pero antes, ¿quién fue que habló de los 1.500 militares a la Guardia Republicana? Yo. Ese punto. ¿Viste que leí? A ver, necesitamos más efectivos, esa es la realidad. Es decir, el problema, la magnitud del problema hace necesario más recursos humanos, ¿verdad? Y como bien nos dijo antes acá, los recursos son finitos y hay que sacar de donde se pueda. Entonces, O sea, que van a terminar los militares en la calle. no. No, van a ser Guardia Republicana. Es decir, yo lo Van he a reiterado varias transformarse veces. en Guardia Republicana. Los soldados no tienen ni la capacitación, ni la formación, ni el armamento para realizar la tarea que se necesita para prevenir y reprimir el delito. Pero lo que sí tenemos es más soldados por habitante que ningún otro país de América Latina. Entonces lo que planteamos es, bueno, necesitamos 1.500 efectivos más, Reconvertirlos. intentemos reconvertir a 1.500 soldados Sí. a policías. Pero esos policías tienen que estar sobre todo direccionados a la Guardia Republicana, por un lado, y por otro lado a las seccionales de los barrios más conflictivos del país. Es decir, la idea es que ¿Al choque? la idea es que esas seccionales, las de los barrios más conflictivos, sean las mejores dotadas del país. O sea, ahí no pueden faltar recursos. O sea, pero yo insisto, ¿por qué entonces cuando se plantea militares a la calle, que es obvio que tienen que pasar por una reconversión, nadie piensa en agarrar a un No, pero soldado no, raso y no se está llevarlo? planteando que las tropas con el funcionamiento del Ejército Nacional salgan a la calle a atender la seguridad interna. Es otra cosa. Esto es otra cosa. Dejan una institución y pasan a formar parte de otra. No se descartaba cuando se propone militares en la calle pasar por una profesionalización o una reconversión a la tarea policial. Discúlpenme, pero ¿dónde está escrito que no? Gandini lo planteaba en términos de instalar una carpa de militares Claro, en el claro. barrio y que Subía eso lo mismo. de alguna manera generara Pero no como era el disuasión. planteo de la Rañaga. No. por Sí, era ejemplo. así, ¿no? Era así así. de Claro. bruto, No, él digamos. quería formar Y una bueno, la fuerza última reforma, alternativa, sí. digamos. Te ¿Por qué repito. decís que no, Fer? Porque nunca planteó poner Por eso yo carpas en los escuché- barrios No, bueno, Jorge eso no Larrañaga. lo planteó Larrañaga nunca. No, esto que dije yo lo planteó textual Gandini. Yo repito, respondí Larrañaga. Repito, la medida tiene 2 pasos. El primero es, necesitamos aumentar la fuerza operativa en 1.500 efectivos. El segundo paso es, por un tema económico, intentemos que Con los salgan recursos que del tenemos. ejército. Sí, bien. ¿No? Son 2 pasos diferentes, ¿no? Y de vuelta, para mí lo más importante, nuestras seccionales del contexto crítico, al igual que nuestras escuelas de contexto crítico, al igual que los niños de las familias asociadas al delito, ahí tiene que estar todo el Estado. Es decir, igual tenemos otra medida que es una política de saturación social para los hijos de personas asociadas al delito. ¿Por qué? Porque sabemos en Uruguay y a nivel internacional que las personas que es más probable que se asocien al delito en el futuro son aquellas cuyos padres estaban inmiscuidos en el delito. Es decir, hay investigaciones que sugieren que un niño, un adolescente, cuyos padres Sí, la están naturalización metidos en el del- delito, claro, tiene un obvio. 90% de probabilidades de sumarse al delito a la vez en unos años. Entonces, eso no puede pasar. Entonces, nosotros tenemos que cortar esa herencia delictiva, ese ciclo delictivo, y todo el Estado tiene que saturar a ese niño, a ese adolescente,
para que no deje la escuela, para que no se metan las drogas, para que no empiece a trabajar en una boca, para que no esté desatendido, para que Ahora, coma 3 veces por día. Estamos de acuerdo que, pensando en esa familia que está dedicada, por ejemplo, al delito, y que tal vez viene de generación tras generación, esa saturación social de sus hijos va a tener su resistencia, supongo, ¿no? ¿O va a ser muy fácil? Y bueno, pero esto, Victoria, como lo que me dijiste con lo del desarme civil, siempre van a haber personas en contra. Nosotros somos el Estado, nosotros somos el brazo fuerte de la ley. Si hay un niño que está en situación de riesgo, nosotros lo vamos a intentar salvar igual. Está, pero Ya me está. parece que no me ninguneé la pregunta, Sanjurjo. En realidad me parece pero que es válida. Por supuesto que va a haber gente en contra. O sea, Porque... todo lo que hacemos del Ministerio del Interior tiene gente en contra. Está, pero no todo. estoy hablando de la gente que de opinólogos externos. No, estoy los hablando de la delincuentes. realidad. Sí, sí, o sea, todo lo que yo hago en el terreno tiene a un delincuente del otro lado que no quiere que yo lo haga. Yo lo hago igual. Y si no quiere, lo mando preso. La seguridad es esa, no es una... No es una se asamblea, negocia, digamos. No es una asamblea democrática donde elegimos qué hacer. Nos imponemos. Bueno, ¿no? Sí. No, algunos tienen otras miradas. Hay algunos ¿no? programas de gobierno Sí. que plantean Una asambleas pregunta, para porque definir. Sanjurjo en su función actual en el Ministerio del Interior hizo mucho énfasis en un programa que se llama Interruptores de la Violencia, Sí. que lo ha explicado, que tuvo su polémica, que lo presentó en este canal el ministro Heber y desató bastante polémica. Yo lo escuché a Sanjurjo decir, digamos, resaltar como que se prevé una fuerte efectividad de ese programa en la disminución de los homicidios a nivel territorial. Sin embargo, salvo que me lo haya perdido, porque lo leí rápido, es cierto, no veo que esté incluido acá. No, no ¿Sí está incluido? No está No incluido. está. ¿Y por qué entonces, si es una medida que ustedes desde la actual administración valoran tanto, no lo incluyen para adelante, digamos? Es una buena pregunta. El programa Barrios sin Violencia empezó a funcionar ayer. Ayer empezó a funcionar, gracias a Dios, con 2 equipos de interruptores en 2 áreas bastante conflictivas de Montevideo. Y yo estoy seguro de que en unos meses va a empezar a tener mucho efecto. Ojalá que lo veamos antes de las elecciones, y si no, el próximo gobierno, sea el palo que sea, lo va a disfrutar y estoy seguro que lo va a expandir. Pero no pudo convencer a Robert Silva de ponerlo, ¿fue Lo ese el pude problema? convencer, pero la pregunta es ¿por qué incluir cosas que ya están siendo implementadas? Claro. Es decir, al revés, lo que nosotros... Pero es una Algunas buena... implementadas hace 2 Es días. una muy buena... No, pero es una muy buena El pregunta. Frente Amplio incluye en su programa cosas que ya están, pero hoy no podemos hablar del programa del Frente Amplio. Victoria, perdón, me parece una muy buena pregunta, ¿sabes por qué? Porque yo estoy muy orgulloso del trabajo que hacemos en el Ministerio del Interior, muy orgulloso. O sea, me siento identificado con el trabajo que hace el ministro Martinelli. Pero nosotros estamos proponiendo qué hacer si cambia el gobierno y llega un Colorado y Robert Silva específicamente a la presidencia. Entonces tenemos que plantear cosas nuevas que vamos a hacer, ¿no? Pero ese programa, y yo te diría que el 90% de lo que hacemos en el Ministerio del Interior, por supuesto que lo vamos a continuar y mejorar. Toda esta batería de propuestas no implica entonces ningún punto de crítica sobre cómo se administra ahora la política de seguridad. No, es decir, con luces y sombras como todo, yo la verdad que estoy muy orgulloso del trabajo No, que viene haciendo empieza el por ministro actual. repasar los resultados de evolución reciente de la gestión de este gobierno. Es que también hay que decirlo, y yo siempre digo que hay como un sentimiento encontrado acá. Por un lado, tenemos un delito que es particularmente relevante para todos, por suerte, que son los homicidios, que no hemos logrado todavía bajar de manera considerable, pero que yo confío que este año lo vamos a hacer. Pero todos los demás delitos sí han bajado de manera considerable, 20, 30, hasta 50%. Y eso no es poca cosa porque es el primer gobierno, desde que tenemos registros, que logra cambiar la tendencia y bajar sustancialmente el delito. Y nosotros que gestionamos a 30.000 personas, tenemos que felicitar a esas 30.000 personas por el esfuerzo que hacen todos los días. Entonces, estoy muy orgulloso, pero no incluimos nada de lo que hacemos hoy en este programa porque queremos mostrar lo que cambiaría de llegar Robert Silva a presidencia. Bien. Lo del Ministerio de Justicia. Podemos ir ahí. Y sobre todo al sistema penitenciario. Y puedo hablar de las adicciones, porque ese es el tema que realmente a Robert, sobre todo, más nos preocupa, ¿no? ¿Pero vinculado al sistema penitenciario? También. Dale, ¿no? ¿cómo no? Por un lado, sí, planteamos la creación de un Ministerio de Justicia, que es un tema que el Partido Colorado puso sobre la mesa en la estrategia interpartidaria, y por suerte tuvo el impacto de que creo que varios partidos políticos han dicho que también lo quieren hacer, ¿no? Y eso nos alegra mucho. Perdón, Diego, ¿cómo se integra? Porque dice, no es un nuevo ministerio, se integraría a... Claro, ¿A qué? Es verdad, es importante. Nos parece que no da para seguir agrandando el Estado. No. Entonces, el número de ministerios que tenemos actualmente se mantiene porque va a haber otro ministerio que todavía no se hizo público porque se va a hacer en 2 semanas, pero hay otro ministerio que vamos a compaginar con un tercero.
¿no? Es decir, se mantiene el mismo número Están de creando ministerios. expectativa. Como Es quien una dice. reestructura. No, pero porque me parece importante. Va a haber un cambio sustancial en 2 ministerios, muy importante, y el Ministerio de Justicia, que lo vamos a crear para sacar al sistema penitenciario de la lógica policial y represiva, no va a sumar un nuevo ministerio con todos los gastos que conlleva. Eso lo quiero dejar claro. Ahora, a Robert desde el primer día, el tema que más le preocupaba, y con toda razón, es el tratamiento de adicciones. Es decir, una de las razones por las cuales tenemos el delito como lo tenemos es porque durante décadas permitimos todos los uruguayos que el consumo problemático de drogas se extendiera en el territorio, ¿no? Es decir, no habría narcotráfico, no habría narcomenudeo, no habría estos homicidios si no fuera porque hay gente consumiendo drogas en los barrios donde más se consumen drogas, ¿no? Entonces, ¿qué planteamos ahí? Una política realmente de shock. Crear 30 centros de tratamiento en todo el país, al menos uno por departamento. Hoy Uruguay tiene dos centros públicos de tratamiento de adicciones, es decir, hoy, y digo esto sin una crítica, ¿no? Pero es la realidad. Si hoy una persona que no tiene dinero, que no tiene presupuesto, quiere tratar sus adicciones, no puede. Esa es la realidad. Entonces, planteamos la creación de 30 centros de tratamiento y a su vez una política muy innovadora asociada, que es la creación de tribunales de tratamiento de drogas. Que eso implica una reforma bastante compleja para el sistema de justicia. ¿Qué es esto? Estas son unas medidas que se vienen implementando desde hace décadas en muchos países del mundo. Acá en Chile nomás tienen ya como 10 años. Es la posibilidad de que una persona que comete un delito no violento asociado al consumo problemático de drogas, es decir, una persona que hurta algo, una moto, por ejemplo, y se sabe, porque es sabido que la persona tiene una adicción y por eso delinque, el juez le da la posibilidad de decir, bueno, si se compromete. En vez de ir a la cárcel, si vos te comprometés con un tratamiento y yo mes a mes lo controlo junto con los técnicos de ACE y de estos centros de rehabilitación, si vos te comprometés y lo mantenés, no vas preso. Si en algún momento me entero que no estás yendo al tratamiento o que no estás cumpliendo con aquello que te comprometiste, y bueno, marchás preso como tenías que haber ido al principio. Digamos también que esa posibilidad existía en Uruguay, en el Código del Proceso Penal, se denominaba suspensión condicional del proceso y hacía eso mismo que estás describiendo y fue eliminado por la Ley de Urgente Consideración. Digo, dejémoslo establecido. Entonces ahí se quiere volver, bajo un nuevo nombre, cortes de drogas o tribunales de drogas, a algo que en el sistema penal uruguayo se podía hacer y que este gobierno eliminó. Difiero. Es decir, difiero, pero te intento llegar a medio camino. Yo creo que la Ley de Urgente Consideración tenía como 500 artículos. Este punto. Sí, ahora voy. Tenía como 500 artículos, el 98% eran realmente muy buenos para el país y lo demostró la realidad. Hay algunos que no. A mí, por ejemplo, todo aquello que implicaba no poder bajar penas a cambio de que el penado estudiara, trabajara, hiciera algo, pues me parece que eran malas medidas. Yo personalmente considero que eran malas medidas. Pero no era esto que estamos proponiendo ahora. Esto es un sistema mucho más abarcativo que implica un trabajo interinstitucional pero muy complejo entre ACE yo sé que es más. y el Ministerio de Justicia, ¿verdad? Sí. Y donde la pena pase a ser el tratamiento. Y además lo otro, que es lo que hablamos antes, por más que un juez dijera que ibas a hacer tratamiento, no tenías a dónde ir, no tenés a dónde ir, ¿no? O sea que ahí hay una institucionalidad que hay que crear y que Robert realmente te diría que esas son las dos propuestas que más le interesan. Insuficiente, pero porque se las pone al hombro. Muy bien. Bueno, se nos fue el tiempo, Diego Sanjurjo. Muchísimas gracias, de verdad. Y ojalá, bueno, estos programas el día de mañana, más allá de quién termina siendo el candidato. Que los cumplan si gana. No, me refiero a que, bueno, se votar puedan a la coalición, compartir, ¿no? Hay buenos insumos para la política de seguridad, exactamente. sin duda. Muchas gracias, Sanjurjo. Muchas gracias a ustedes.